Bueno, pues esta exposición, Picasso, Seducción y Lucha, nos muestra de alguna manera la relación que tuvo Picasso a lo largo de su vida con el mundo femenino, con las mujeres. Cronológicamente empezamos en 1901 y terminamos en el año 1970. Las primeras obras pertenecen a la Suite Barcelona y son unas litografías que el mismo Picasso realiza sobre sus obras de juventud. En este mismo recorrido de la Suite Barcelona llegamos al periodo azul de Picasso. Estamos hablando ya de Los Desesperados, del año 1903, que es una obra que mantiene perfectamente ese espíritu de melancolía del periodo azul. A continuación entramos en dos obras ya que estamos en el periodo rosa, de 1905 a 1907, y es el momento en el que Picasso cambia en las tonalidades, es decir, hay un cambio en el cromatismo, pero también en la temática. Aquí, por ejemplo, tenemos una de estas piezas, también de mucha dulzura, que es el Arlequín de 1907. Aquí tenemos algunas cerámicas que quizá cronológicamente serían posteriores. Cuando hablamos de la cerámica de Picasso hay que pensar en el año ya casi en el año 50, es decir, que Picasso ya era un hombre maduro. Picasso se preocupa de conocer profundamente la técnica, es decir, que trabaja con un artesano, se preocupa de aprender a preparar las arcillas y a modelar, y por otro lado profundiza en el comportamiento de los esmaltes. Picasso con una parte de una pieza, otra parte de otra y otras que él va buscando y añadiendo, crea una nueva forma, es decir, que en este caso ya la cerámica empieza a tener esa categoría casi como de escultura. Aquí pasamos a una de las series de grabados más importantes de Picasso, que es la serie de Carmen. Este es un encargo que él recibe en el año 1949 de la Biblioteca Francesa, muy relacionada con el Partido Comunista al que él pertenecía, y le piden que ilustre o recree el tema de Carmen, la famosa novela que popularizaron Mérimée y Bizet. La exposición finaliza quizá con los grabados de una de las temáticas más importantes o más destacadas o más frecuentes en la obra de Picasso, que es las escenas del Minotauro y del Pintor y la Modelo, escenas que se van repitiendo a lo largo de su vida. Como resumen, podría decir de esta exposición es que bueno, son 85 obras de Picasso, 85 obras que nos permiten conocer a las damas, a las amigas, a las prostitutas, a las parejas, al mundo femenino en la obra de Picasso, y que de alguna manera también nos plantean un recorrido por su vida y un recorrido por las distintas técnicas de grabado que realiza Picasso a lo largo de su vida, en las que con todas ellas obtiene su mayor maestría, y a una faceta bastante menos conocida pero muy importante en su vida, que fueron las cerámicas.